que tiene cada empresa. Por supuesto, después va acompañado de la gestión de que cada empresa hace de eso, de decir, bueno, yo por ahí con un solo cliente completo la demanda, pero sé que eso quizás le da una debilidad en algún punto a mi empresa, porque si se me cae ese cliente, tengo que salir a buscar sí o sí otro con quien pueda, digamos, completar mi capacidad operativa. Y bueno, y empezamos a hacer distintos análisis de todo lo que es el mercado y qué tan dependiente nos volvemos de los clientes o qué tan fuerte nos pueden hacer y demás. Después, por el otro lado, medimos todo lo que es la capacidad productiva, digamos, vemos cuánto podemos producir en base a las máquinas que tenemos. Y estos sí son lineamientos que podemos usar también, y, eso como decía Jorge, estos son lineamientos que podemos usar en todos los distintos tipos de empresas, porque si bien todos somos contratistas, somos diversos, porque no es lo mismo el que cosecha frutas, el que hace acondicionamiento de suelo, el que hace rollo, que los que por ahí hacemos siembra y cosecha. Pero estos bloques en particular los podemos utilizar todos en general. Así que ahí, bueno, en la parte de capacidad observamos esto, decimos, bueno, con nuestras máquinas, ¿cuál es la máxima operativa que tenemos y cuánto es lo que se puede trabajar con estas máquinas? Y en base a eso después vemos cuáles son los factores que no nos permiten llegar a esa máxima operativa. A veces son decisiones de las empresas de decir, bueno, no sé, yo trabajo en esta zona, yo no quiero que mis empleados se queden a dormir en el campo. Diversas decisiones que uno toma a nivel empresarial que saben que afectan, pueden llegar a afectar la capacidad productiva de esa empresa. Después hay cuellos de botella, muchas veces los cuellos de botella puede ser el clima, puede ser todos los factores que no te dejan crecer, digamos, o que te ponen un tapón, por decirlo de alguna manera. Bueno, y vemos cuánto nos queda de ocioso en esos equipos. Todo esto es para observar, digamos, muchas veces te sirve a nivel decisiones, porque si vos tenés que cambiar una máquina y vas a tener mayor capacidad productiva, pero a su vez tu empresa por decisiones propias no va a realizar, digamos, determinadas tareas en otra zona o lo que sea, bueno, qué tanto me sirve que esa máquina sea más grande o no si en esta zona no voy a poder hacer más hectáreas? La mayoría de las cosas que fuimos analizando, intentamos esto, de que nos aporte algún valor en nuestras empresas. Después, por el otro lado, como les decía, fue la base del trabajo, fue lo primero que hicimos con Jorge, de sentarnos y analizar los costos. Analizarlos es decir, bueno, qué parte la vamos a poner en variable, qué parte la vamos a poner en fija, qué parte vamos a considerar que se mueve acorde al nivel de actividad y qué parte no se va a mover acorde al nivel de actividad. Y bueno, y así poder conocer, de tomar decisiones y decir, yo sí o sí necesito este nivel de actividad para cubrir, por ejemplo, mis costos fijos. A partir de ahí empiezo digamos, a tomar decisiones de cuánto necesito trabajar y demás. Y después, ya yendo a otro bloque, uno empieza a ver la utilidad, los resultados y ver cómo estos, digamos, impactan en el patrimonial de la empresa. En la utilidad usamos, Jorge se los va a mostrar, algunos indicadores para ver cómo ganamos plata, dónde tenemos el margen, en qué servicio, en qué zona. Hay muchas empresas que trabajamos en distintas zonas, entonces quizás nos permite analizar qué zona nos está haciendo más beneficiosa. También para analizar, digamos, las inversiones que hacemos, cómo vuelve ese capital de la empresa, cómo lo recuperamos. Y también analizamos sobre los costos y sobre las ventas, es decir, cuánto me vuelve sobre los costos que tuve, cuánto me vuelve sobre las ventas. Bueno, distintos indicadores que la mayoría de las empresas utilizan. Pasamos a la parte de resultados, vemos qué pasó en la empresa realmente, digamos, más allá del nivel de actividad que uno tuvo y, digamos, y lo que pudo haber trabajado, cómo eso se ve reflejado en la empresa y, por supuesto, en el patrimonio. Y este año intentamos dar un paso más y estamos aplicando lo que es flujo de fondo. Entonces, analizamos la empresa, vimos la foto y este año estamos empezando a lo que es proyectar, a decir, bueno, ¿cómo voy a necesitar la plata? ¿Cómo sé que en qué momentos
sé que voy a necesitar plata para pagar créditos, para hacer aportes, para lo que sea, y empezar a ver, digamos, un poco más, ya no una foto, sino una película de cómo mi empresa va a funcionar a lo largo del año. Jorge, no sé si ahí querés Sí, sumar algo vos. no, clarísimo. Nada, como comentario, ¿cómo sería? Primero, aclarar, 3 años de trabajo, venimos consolidando todas estas cosas y hay muchas por ajustar y mejorar, pero ¿cómo partimos? Digamos, partimos como como dicen las normas, digamos, de un análisis patrimonial, la foto al inicio y la foto al cierre. Tratamos, ahí se genera una variación patrimonial para arriba o para abajo y tratamos de explicarla con la gestión, ¿no? La mayoría de las empresas no tienen partida doble, no hay una explicación perfecta, pero sí nosotros vemos que hay un proxy bastante cercano a la realidad. Es decir, bueno, ¿cuáles fueron las causas realmente de la variación del crecimiento o decrecimiento de la empresa? Llámese variación patrimonial. Y acá el enfoque de costos, inclusive si ustedes revisan la norma CREA, habla mucho de la parte de absorción. En el sector estamos muy acostumbrados a clasificar los costos en directo e indirecto y de forma no excluyente. Yo creo que un gran aporte es entender la variabilidad de los costos, de cuáles son fijos, cuáles son variables. Sobre todo, hablo en este caso de la maquinaria, pero hablo del sector en general porque acá hay, digamos, diversas actividades. Cuando uno intensifica en capital, llámese feedlot o cualquier otra actividad, el grado de variabilidad de los costos aumenta. Y la forma de enfocar, de entender la realidad del negocio desde el enfoque marginal aporta y bastante. Yo creo que CREA inclusive viene ajustando bastante esa parte porque he participado en la parte de normas, puliendo y tratando de profundizar en esos temas. Entonces, ¿qué vemos en síntesis? Con la capacidad vemos, hay un problema realmente, imaginemos, no sé, siembra gruesa. ¿Le va bien o le va mal? ¿Hay un problema le va mal? ¿Hay un problema de cantidad? No, laburó re bien, no tenemos baja ociosidad. Bueno, listo, entonces eso ya lo descarto. Entonces el problema está o en el precio o en el costo. Trabajamos esas tres patas, esa trilogía precio, costo, volumen. ¿Eh? Entonces por ahí fue con un bajo precio y una máquina muy cara. Y ahí es esa trilogía, ese análisis marginal me ayuda muchísimo para entender dentro del análisis económico cómo le va a cada una de las actividades. No mucho más, ese comentario. Y pasamos. Acá para adelante. Nosotros vamos a mostrar ejemplos no se queden con los números, quédense con la forma, por qué medimos y de qué nos puede servir cada una de las cosas. Ese sería el razonamiento que tenemos que hacer. Eh, ¿Continúo, Jenny, o querés comentar algo? No, no, continúa, Jorge. Bien. Bueno, este es un ejemplo, vamos a ir cambiando las empresas. Eh, Jorge, te molesto. ¿Vos sí, podrías poner modo presentación ahí en el margen derecho, en el vértice inferior derecho, arriba del más menos de Zoom, por ahí? A ver ahí. a ver, che, pará, porque lo Modo tengo en pantalla PDF. completa. Modo pantalla completa, Ah, ahí. acá. Sí, perdón, ahí estamos. Bueno, vamos a ir pasando distintas empresas, ejemplos. Por ejemplo, la parte, vamos a arrancar la primera parte que nos decía Jenny, la parte comercial. Vemos cómo está distribuida la cartera del análisis de mercado que sacamos, PIQ, ¿no? El ingreso. Y además vemos la estructura en cada uno de los servicios y a nivel de empresa. Y sacamos algo que no importa si lo buscan, este es un índice que se usa en economía de Herfindahl y Hirschman, que lo que hace es medir la concentración de mercado de los sectores industriales. Esto lo aplicamos nosotros en una cartera de clientes, muy simple, y se ve, lo podemos interpretar así, bien digamos, en términos de estructura de mercado. De 0 a 10.000. Si es 10.000 significa que tengo un solo comprador, un solo cliente, digamos al cual atiendo. O sea, si yo hago un servicio, es un monopsonio, tiene una sola demanda, y se me cae, se me destruye la facturación, ¿no? En el medio, cuando me acerco a cero, el grado de competencia es más alto, aumenta la diversificación que yo tengo. Entonces acá lo tenemos, este es un ejemplo de una empresa que tiene cosecha, solamente cosecha, pero que analiza, no compara actividades, sino que compara zonas.
Entonces tenés zona norte, que es Salta, Catamarca, Rojas, provincia de Buenos Aires, zona sur, que sería la zona de Tres Arroyos, por ahí, y la empresa en general. Entonces la estratificamos a las zonas de acuerdo a su grado de concentración en la facturación. Entonces, por ejemplo, podemos ver que en Rojas hay una concentración de clientes. ¿De qué nos sirvió a nosotros esto? Bueno, dos cuestiones principales. Una, si se te cae el cliente, puedes tener problemas financieros o que también puedes tener problemas financieros si no te paga ese cliente y entra en convocatoria de acreedores. Tuvimos casos de esos también. Entonces, en la gestión comercial a mí me sirve entender si estoy concentrado o no. Tenemos ejemplos de, por ejemplo, negocios de almacenaje con en servicio de embolsado y extracción con exportadoras. Y ahí lo que se hace cuando hay un índice de concentración tan alto, obviamente aparece el contrato. El contrato te permite generar ciertas condiciones para asegurarte el trabajo, porque imaginemos que atrás hay un montón de recursos, inversiones y demás puestas en niveles de actividad altos. Lo mismo nos pasa en una empresa que está en nivelación de riego, desmonte y nivelación. Un proyecto grande en donde hay inversiones muy fuertes y bueno, y tiene que aparecer el contrato, ¿no? Porque hay un solo cliente. Nada, es otro ejemplo de 0 a 10.000. Acá está donde está más concentrado, donde está menos. Y después, vos, Jenny, cuando quieras comentar algo, decide, ¿eh? Yo voy charlando un poco. Vemos la estructura de las ventas. Acá nada, el P por Q y la dinámica, no mucho más. Acá el comentario sí que me gustaría hacer es no confundirnos con la facturación. A nosotros nos ha pasado a veces servicios, por ejemplo acá, no es el caso, pero acondicionador es súper importante en la facturación y después cuando nosotros vemos de dónde se origina la utilidad, no aparece acondicionador. Entonces, venta no es lo mismo que utilidad, todos lo sabemos, pero a veces tiende a la confusión. Perdón, está muy sensible el mouse. Eh, Acá. Nos vamos de mercado y esto es lo que comentaba Jenny. En tema capacidad tratamos de medir la ociosidad y esto surgió del grupo. Además de hacer la cuenta, nosotros arrancamos haciendo la cuenta. Dice, qué importante es ver cuáles son los factores que me restringieron o que me pueden restringir para adelante. Entonces, nada, no importa, algún ejemplo, siembra gruesa, no sé, las ventanas de siembra. Y mientras se acotan, que eso pasó en la agricultura argentina en los últimos 10 años, cada vez se acota más la ventana de siembra, y la capacidad, el nivel de actividad que yo tengo en un servicio o en cualquier cosa que haga, es tiempo por productividad. Entonces, si se acota el tiempo, mi capacidad de generar trabajo disminuye. Entonces, estas son las restricciones que pueden aparecer y tratamos de identificarla en cada uno de los servicios. Acá puede aparecer movete a otra zona, bueno, un montón de cuestiones, imagínense los intercambios. No se queden con el número, si llega a interesar, no hay problema, intercambiamos más adelante. Vemos, acá son distintas empresas, las voy cambiando, las vamos cambiando. Siembra gruesa, 14% de ociosidad. Después vemos cómo le va la siembra gruesa, pero no tiene un problema de nivel de actividad. ¿Mm? La ociosidad no es un problema ahí. Distinto a lo que pasa con el servicio de acondicionador, fertilización líquida y reabasto. Otro ejercicio que hemos hecho es monetizarla a la ociosidad. Ustedes imagínense que esto se puede aplicar a la maquinaria, a la producción de carne, un montón de cosas. ¿De dónde viene esto? Y viene de los costos industriales. Las industrias manejan muy bien estos temas y cada vez más lo estamos aplicando al agro. Sí, si llega a haber alguna pregunta. Acá lo mismo. Es lo mismo, pero fíjense que está medido Tenemos en una concepto. pregunta, Jorge, perdón que te Dale, interrumpa. Si nos dale, puedes contar cómo la calculan. dale. Bueno, la sociedad tiene dos tiempos, ex ante y ex post. Pero yendo al número, al último resultado, vos ves
el nivel de actividad que tuviste, vamos a siembra gruesa, 3.452 respecto a la capacidad máxima práctica, y ahí te da ese cociente, te da esto. Tiene dos tiempos. Capacidad anticipada. Lo que vos prevés hacer, 3.200. Vos arrancás a la campaña. Yo voy a hacer 3.200, preveo de siembra gruesa. Por un montón de factores que uno tiene en la cabeza. Terminaste haciendo 3.452. Eso pasa. Por ahí preveí 100, hice 120, ¿no? O hice 80. Entonces, eso es ex antes. ¿Eh? Y después, ex post es la prevista menos la real. ¿Mm? Y ahí sumo, bueno, y me da 14%. ¿Qué significa? Que yo antes de arrancar estimé una ociosidad del 20%, pero después como terminé haciendo más de lo que preveía, tuve un recupero de 6 y terminé teniendo 14 realmente. ¿Se entiende? Es muy simple y muy, muy aplicado, muy, muy práctico. Siempre es subjetivo, porque definir la capacidad máxima práctica es subjetivo. Depende de todos los factores restrictivos, no solamente el ancho de labor de la máquina, sino de los clientes, de las rotaciones, del clima, del arco donde me mueva, de un montón de factores. Gracias, Jorge. Avancemos. Fíjense que, bueno, acá es aplicable, por ejemplo, está aplicado en cosecha de fruta y así en un montón de negocios podría verse. Es muy interesante medir en cantidad cuál es mi techo. Y en función de mi techo, qué grado de uso hice, ¿eh? En términos productivos de nivel de actividad. También la podemos medir en pies de corte, y vemos la productividad. Fíjense, este es un ejemplo de cosecha. Ahora tienen 5 cosechadoras esta empresa, en ese momento tenía 4.000, aproximadamente 4.000 hectáreas por máquina, un nivel de actividad, una productividad muy buena y con problemas financieros. Entonces, este es un indicador, hay que verlo en el cóctel, digamos, en términos de gestión. Acá puse esto, un cronograma, esta es Agroescuadra, la empresa que hace cosecha de fruta. Fíjense el tiempo, cómo te puede condicionar. Puede ser muy bueno en productividad, pero el tiempo, si bien hay distintos equipos, hay veces que hay equipos en San Juan y en Dorrego, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Fíjese la distancia en simultáneo, trabajando. Todo esto afecta las cantidades. Eh, bueno, dijimos algo de mercado y algo de cantidades, de ociosidades, y nos vamos a los costos. Eh, ¿Querés comentar algo, Jenny, respecto a esto? No, lo que decía al principio, básicamente intentamos encontrar cosas en las presentaciones que nos ayuden a tomar decisiones y creo que este es una parte donde todos, cuando preparamos sobre todo la reunión de cada uno, donde más énfasis hacemos porque es donde uno empieza a ver, digamos, los pesos, cómo se te fueron, por decirlo de alguna manera. Entonces, fue la base de, digamos, de todo el trabajo que estamos realizando hoy en día y sobre todo la importancia de poder definir esto, Ujú. de qué parte va a ir al variable, qué parte va a moverse acorde al nivel de actividad que tengo y qué parte no va a moverse acorde a ese nivel de actividad. Acá también hay otro detalle, si ven, hay una parte de las amortizaciones que las van a ver fijas y otra parte que la van a ver en variables. Nosotros, amortizaciones es el capítulo de Crea Contratistas, por supuesto, porque nuestro mayor, digamos, nuestro mayor capital está compuesto por maquinaria, por los bienes. Entonces, una parte la trabajamos como fija y otra es variable porque acorde al nivel de actividad que tenga, digamos, la máquina, esa máquina se va a amortizar, digamos, por el paso de los años o por el uso. Así que eso es como por ahí la parte más relevante de todo el estado de costos. Muy bueno. Eso que dice Jenny, me quedo con eso. Muchas veces se tiende a hacer criterios contables y pasar la fija a la depreciación cuando la causa que originó ese costo es el uso y no el tiempo. Entonces guarda con eso porque, como dice Jenny, somos intensivos gran parte, el 80-85% del stock de capital está en máquinas y equipos. O sea que la depreciación juega un montón. La depreciación es un cuarto del costo, más o menos lo vamos a ver.
del contratista. No hablo del contratista en general, sino del grupo, ¿eh? No quiero extrapolarlo del grupo a todo, ¿no? Jor- Entonces es muy Jorge, importante entender el comportamiento del costo de una depreciación, ¿no? Porque ¿qué puede pasar? Y puede pasar que esté subestimando el costo, es lo más probable, pasa muchísimo eso. Cuando yo tengo un nivel de actividad muy alto, ¿eh? La depreciación es la pérdida de valor del bien, y yo la tengo que meter en el costo, la causa de esa pérdida de valor es el uso. Entonces, si yo considero el criterio de tiempo, estoy subestimando ese costo. Y a veces estoy pensando, a ver si me siguen con esto, que estoy generando un fenómeno de economía de escala, de reducción de costos fijos, cuando en realidad son costos que no son fijos. Y que se mueven con el nivel de actividad. Esto es medio fino, nosotros hemos tratado de profundizarlo. eh, una aproximación, no es perfecto, pero lo hemos mejorado un poco. Entonces siempre vemos cuáles son los puntos de anticuación, de dónde se mueve, pasa ese costo a ser variable o fijo. Es muy importante para nosotros. A ver, si yo me pongo a ver el portarrollo de un productor ganadero, por supuesto que no, porque es irrelevante. Pero para nosotros, las máquinas y los equipos, tenemos que profundizar el costeo porque eh, de eso se vive, ¿no? Bueno, acá, Jorge, ¿te puedo hacer una sí. aclaración ahí con el ejemplo del colega Dale. nuestro de Cinco Máquinas, que derriba mucho el mito de la escala, que decía cosechamos mucho barato o te doy mucho trabajo y un poco más barato y se te hace rentable el negocio? Hoy no es así, hoy directamente eso es totalmente lo opuesto. Más me das a menos precio, más pierdo. Bueno, eso que decís, ahí veo que hay mano levantada. Nosotros tenemos algunos ejemplos, sacamos algo que se llama relación de reemplazo. Es decir, ¿cuántas hectáreas en el norte versus, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tenés que hacer para igualar lo que ganás? Y tenemos relaciones de reemplazo con mucha diferencia, en donde vos te das cuenta que laburando más, ejemplo, en un caso en el norte era, no lo replico a la zona, sino en un caso en el norte, eh, perdía más dinero, o le convenía hacer muchísimas menos hectáreas en otra zona. Entonces, esas son las variables que son importantes ir considerando. Hay una mano levantada. Jorge, te transmito una pregunta que es, tenés dos ítems de amortizaciones, uno dentro de costo variable y otro dentro de costos fijos. ¿Qué criterios toman para decidir qué amortización va como costo variable y qué amortización va como costo fijo? Bueno, vamos a un ejemplo. Siembra, en este caso, no significa que siempre en siembra sea así, tiene cero. Fíjense que depreciaciones tiene cero y está todo cargado como fijo. ¿Qué significa? Que esta empresa con esta sembradora está por abajo del punto de anticuación. Eso sería, nosotros vemos la vida útil que tienen años y la vida útil que tienen hectáreas, siempre es subjetiva esto, pero no por eso no la voy a medir, y saco un punto, digo, bueno, no sé, no recuerdo, a partir de 2.000 hectáreas ese costo es variable. Si esta sembradora hizo 1.800, la amortización va a ir acá. Si hizo 2.200, la amortización va a ir acá. Perdón, Jorge, ¿Bien? y ahí te agrego, también varía mucho acorde a nuestro tipo de negocio, digamos. Nosotros, por ejemplo, vos una cosechadora, podés amortizarla, decís que no sé, que la cosechadora está amortizada en 15.000 hectáreas o en 20.000. Nosotros brindamos un servicio, entonces por lo general tendemos a necesitar las maquinarias nuevas, digamos, relativamente. Entonces, quizás digamos, mi vida útil de mi máquina es mucho menor a una persona que quizás hace sus servicios propios. Entonces, por lo general, mis máquinas terminan amortizándose por el nivel de uso, no por los años que pasaron, digamos. Entonces, si veríamos, por ejemplo, de otras empresas, probablemente en la parte de siembra o de cosecha estaría toda la amortización y habría muy poco en la parte fija. Lo tendríamos casi todo cargado en lo variable. Excelente. ¿Se entiende esto? O sea, si yo, se supone que un contratista va a laburar, ¿no?
O sea que gran parte de estos costos andan yéndole bien, debería estar arriba, probablemente. Entonces, si uno tiene el uso de las máquinas con mayor intensidad, eso no es gratis, eso se va a reflejar en el costo. ¿Qué significa? Que en vez de amortizarlo quizás en 10 años, eso se termina amortizando en 7,5 o en 8. Obviamente que la carga de depreciación en el ejercicio va a ser más alta, ¿se entiende? Y ahí está la explicación de cómo es importante entender esto o tratar de captarlo. Bueno, cualquier cosa Gracias. levanten la mano. Gracias, Sí, gracias, está contestada. Gracias. dale. ¿Cómo hacemos el estado de costo? Los distintos servicios, la unidad de costeo es lo que vendo, cobro por hectárea. Si fuera un embolsado de extracción, sería dólares por tonelada. Si tengo movimiento de suelo, quizás es dólar por metro cúbico. Bueno, distintas unidades según los servicios que sean. Tengo los costos variables, después veo la tarifa menos los costos variables, lo que voy marginando por cada hectárea en este caso, y la masa de costo fijo. Fíjense acá, tenemos $300.000 variables y 200 fijos. Es decir, que tiene una estructura, la empresa, semi-variable, digamos, un poquito más de participación, es típico de un contratista. Y acá tenemos la diferencia entre el costo $500.000 de costo total y 425 de derogable. Hay 75 de depreciaciones ahí. ¿Qué vemos de los costos? Nada, cómo se absorben por rubro, repuestos, reparaciones, combustible. No tomen estos números, como referencia, por ejemplo, combustible hoy está mucho más alto. Tomen el método, digamos, cómo lo hacemos porque hay números de gestiones anteriores. Después, cómo se distribuyen los costos por actividad, cómo se absorben, la naturaleza del costo, cómo se comparta. En este caso, en esta empresa es 60-40. Después le vamos a mostrar cómo da en el grupo, cómo se mueven estacionalmente, digamos, distintos análisis. Y acá muy, muy cortito es lo que decía Jenny. El análisis marginal me puede servir para entender tarifa de equilibrio, con qué tarifa salgo en equilibrio con, sin amortizaciones. Vamos a un ejemplo. De vuelta, no nos quedemos con los números, estos son datos de antes. Acá, punto de equilibrio en pulverización nos da 19.000 hectáreas, año. Para esta empresa puntualmente y para esa máquina, con determinada estructura, características, eh, y nos da la tarifa de equilibrio $6,08 por hectárea. Es un ejemplo. Y lo que vemos en la utilidad, uno de los últimos puntos, es de dónde se origina el resultado de la empresa. Bueno, esta empresa, voy cambiando las empresas, se origina principalmente por acá y estas están por abajo. Entonces, ¿por qué están por abajo? Y bueno, ahí volvemos. Si hubo un problema de nivel de actividad, cómo estuvimos con la tarifa, si es una máquina muy cara para el mercado donde estamos y sacamos algunos ratios antes de incorporar en el estado de resultado los impuestos, los intereses y demás, algunos ratios para razonar económicamente el resultado operativo. ¿Mm? Y bueno, tratamos de entender el estado de resultados, siempre partiendo, como les decía, de acá. Cambié la empresa de vuelta. Tuvo una caída patrimonial del inicio al cierre del 25%, $500.000, $523.000. ¿Cómo tratamos de explicar estos 523? Y bueno, la verdad que tuvo resultados negativos, $130.000, y el resto, en gran parte, habrá una partecita no explicada, pero gran parte está explicado por el resultado por tenencia. ¿eh? Porque nosotros, este sí, como dato, en las últimas gestiones que estamos haciendo ahora, tenemos resultados por tenencia de entre el 12 y el 15% negativo. Si esta charla nosotros la dábamos hace dos años, teníamos resultados por tenencia positivos muy, muy grandes, muy grandes. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Los resultados por tenencia, acá le puse, está en cero, tratamos de aislarlo para no ensuciar el resultado operativo y después lo incorporamos. Acá esto es mejorable, por supuesto. Esta empresa este año no tuvo resultados financieros, pero había veces que tenía posiciones en los fondos y demás, y esto
le sumaba, es un caso en donde el retiro no está limpio. Acá abajo tendría que estar el retiro y ver qué elasticidad tiene ese retiro. Bueno, esta empresa es algo que hay que mejorarlo. Y ahí tratamos de explicar si la variación patrimonial es cuánto es por el resultado operativo genuino de la actividad, cuánto es por la tenencia, por las distorsiones de Argentina, cuánto es por resultados financieros. Bueno, tratamos de demostrar esto. Y otro tema que solemos analizar es sensibilizamos precio y cantidad o alguna variable importante. Eh, con el correr del tiempo, en los intercambios que tenemos nos damos cuenta que siembra no es el mismo mercado. Cuando hablo de siembra, no es lo mismo hablar de siembra fina que de siembra gruesa, ¿no? La siembra fina es un mercado más competitivo, más commodity. La siembra gruesa, la diferenciación a veces se paga y se valora. Entonces, este es un ejemplo de siembra fina, en donde sí le convenía escalar, cómo le cambiaba los retornos. Y es importante cuando uno ve eso, nosotros vemos cómo tiene el costo. Esta empresa tiene gran parte del costo como fijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo escalo, sí se genera ese fenómeno de economía de escala y se ve reflejado acá, en los retornos. Estos son los distintos tipos de intercambio. Jenny, si querés complementarme o algo, mete cuchara vos. Bien. ¿Vamos bien, che? ¿Alguna consulta? ¿Vamos? Bien. Tenemos una consulta, Jorge. Dale. Hola Jorge, buen día. Para el cálculo del resultado por tenencia, ¿cómo ustedes la llevan a la gestión en dólares? Si puede ampliar un poco cómo es ¿Se escuchó, Jorge? se hace por Sí, hay, la variación del tipo de cambio. O sea, ¿Cómo calculan el resultado por tenencia? bien, el resultado por tenencia vemos. Ahí hay una pequeña distorsión, como lo destacás, digamos, nominal, de la nominalidad de los dólares. Pero lo que hacemos es ver la cantidad, la existencia al inicio, la existencia al final, y neteamos las compras y las ventas. Y en el medio, lo ideal sería deflactar, y comparar en términos reales constantes en dólares. Ahí están en términos nominales. No sé si respondo. O sea, la existencia sería la maquinaria, ¿no es cierto? Correcto. Maquinaria evaluada. Vos la aplicás, digamos, como si fuera el ajuste, actualizás por inflación Exacto, en términos, por ejemplo, y vamos a un ejemplo. tipo de cambio oficial. Tipo de Exacto. cambio. Sí, con la subjetividad, y acá voy a hacer un comentario. Está buena la pregunta. La existencia al inicio y la existencia al final, imaginemos que no tuvimos compras y ventas, ¿no? Entonces, al final, valuar siempre es subjetivo, ¿no? Y valuar una máquina depende de un montón de cosas. Una es si vos esa máquina la vas a entregar para comprar otra, y la otra si la querés vender, digamos, no sé si saliendo del negocio, pero la querés vender sin reponerla. Eso ya implica un resultado distinto. Entonces, lo que vemos sí es al final esa máquina, que es lo que está pasando. También nosotros venimos con un costo argentino en dólares carísimo y las máquinas vienen bajando. ¿eh? Entonces, eso es lo que nos pasa. Por eso los resultados por tenencia negativos. Y hace 2 años teníamos resultado por tenencia cuando en la última etapa, digamos, del anterior gobierno y demás, que venía volando todo en dólares. Eh, por ahí había empresas que les iba mal y que en la variación patrimonial les daba positivo. Entonces, el caso contrario, ¿no? Bien, espero haber sido claro. Sí, sí, perfecto. Pedro, otra. De ese servicio. Bueno. Jorge, tenemos dos preguntas más. Dale. ¿Es el mismo tema, Javi? Sí, Javi. Comprendido lo de la variación, lo del resultado por tenencia y la variación patrimonial, la variación patrimonial, que por donde voy a empezar.
podés tener que una empresa tenga resultado negativo operativo, pero tenga por el resultado por tenencia positivo, ¿cierto? Pero no vivimos, no comemos todos los días de tener una máquina ahí parada que vale mucho. ¿Cómo hacen para medir eso? ¿O qué punto miran el resultado operativo y después en una segunda lectura hacen ese como resultado final o beneficio final? ¿Qué tipo de análisis hacen ahí en ese aspecto? Muy, muy interesante tu aporte, la consulta. Bueno, ahí es cuando hay algunos reels y todo de flujo mata evita, digamos, flujo de fondos. Porque, ¿qué pasa? Varias cosas pasan, digamos, pero entre ellas esta, que te puede pasar, que lo patrimonial después vivís del flujo, la importancia del flujo de fondos. Ahora vamos a mostrar algo. Nosotros es algo que tenemos que ir mejorando, medirlo mejor. Hay varias cosas acá. eh, nos pasa empresas que vienen bien, pero el ritmo, yo digo, la pata en el acelerador. Bueno, lo hemos hablado con vos, Freddy, justo, y otro. El ritmo de inversiones, porque por ahí el ritmo de inversiones, la pata del acelerador está muy fuerte y después el flujo cuesta un montón bancarlo, ¿se entiende? Eso pasa mucho. Y después hay otra cosa, hay mucho costo oculto acá, que no está metido en ese estado de costo. Por ejemplo, empiezo a reparar la máquina cosechadora en febrero o marzo y después cobro, compro gasoil, invierto todo ese capital de trabajo, a veces hay que hacer adelantos a la gente y demás, no es fácil manejar todos los equipos de trabajo, y después cobro a los 75 días de realizado todo eso y tengo toda esa inmovilización de capital. En el marco de tasa positiva, costo de capital de trabajo, que no es fácil bancarlo, eso es un costo también muy importante. Entonces, ¿por qué fracasan los proyectos o la continuidad de las empresas? Por problemas financieros, no por los temas estrictamente patrimoniales. A nivel empresarial, digamos, las decisiones las tenés que tomar en base a tu resultado, digamos, operativo. No podés guiarte, como bien decían, es plata que no vas a tener, digamos, está en tu patrimonio, pero no la vas a tener en el día a día para poder utilizarla. ¿Está contestada, Javi? Excelente. Gracias. Tenemos dos preguntas más. Voy con una y después voy allá a buscar la otra. ¿Cómo trabajan en la empresa que tienen varias unidades de negocio y la empresa maquinaria le brinda servicio a la unidad de negocio de agricultura? Si tienen acuerdos de a qué precio la empresa maquinaria le realiza la labor a por ejemplo, la unidad de negocio de agricultura. ¿Más o menos? Bueno, sí, tenemos ejemplos. De hecho, ahora vamos a ver algún ejemplo de facturación interna. Ahí el criterio es, en realidad es un precio de transferencia eso. Es un precio, es una facturación interna. O sea, a agricultura le entra el costo del contratista y el contratista le entra el ingreso de agricultura. Eso es desde el punto de vista del análisis económico. Después en el financiero cambia, ¿no? En el flujo. Pero lo trabajamos así. O sea, es una venta y es un costo para la otra unidad. Tomando el Pero precio de mercado. mercado. No. Tomando Sí. precio de mercado. Sí, precio de mercado. Bueno, Sí, sí. gracias. Vamos a seguir. Perdón, Jorge, tenemos una más. Sin problema. Y si cosechamos, de última le pedimos camino a ropa. Sí, pero sí. Están cosechando y sembrando. Vamos con una pregunta, tenemos. ¿Querés hacer? Dale. Jorge, una pregunta, no sé si me escuchas bien. Sí, sí. Si vos te pones en la piel de un productor agropecuario y decís, ¿qué servicio podría, digamos, por complejidad y rentabilidad, sugerirle que tenga internamente en su empresa y que vos dirías, no lo tendría ni loco, porque quizás sea muy complejo manejarlo y baja rentabilidad? ¿Hay algún parámetro? Te puedo dar una opinión personal, no tengo ningún problema en dártela. Claro. Sin duda, o sea, el problema hoy, el negocio más complicado es el de la cosecha.
Está clarísimo. Y además, eh, el de siembra, además tiene todo un tema de momento oportuno, la cosecha también lo tiene, ¿eh? Pero el negocio más jugado es el de la cosecha, el que más capital involucrado tiene. La siembra, por supuesto que la siembra gruesa tiene muchísima especificidad, digamos, un montón, si haces variados, un montón de cosas de tecnología, pero el capital invertido y los márgenes acotados y complicados están en la cosecha. Porque el extremo de la cosecha es malo y la siembra sería más el bueno, sería así. Sí, depende cómo lo hagas, en qué lugar estés, con qué tarifa estás. No, ahí vamos a ver en la comparativa, ahí te doy otro dato, si te sirve, si sirve que creo que puedo aportar. Nosotros tenemos, por lo menos lo que tenemos relevado en el grupo, hay más dispersión de tarifa en cosecha que en siembra, ¿eh? Por ejemplo. Entonces, eh, depende, si vos sos muy eficiente sembrando, eh, y bueno, probablemente te vaya mejor en siembra que en cosecha. Es muy probable. Pero es una hipótesis. Perdón, Jorge, y también acorde al nivel de negocio, que es lo que venimos hablando siempre. Si yo me voy a comprar una sembradora que tengo una inversión, hoy en día hay sembradoras muy caras. De hecho, hay una empresa en el grupo que, por ejemplo, es una decisión de la empresa, tiene sembradoras muy caras Mm. porque le gusta el modelo de negocio ese, y probablemente el número no te dé demasiado bien, pero vos estás tomando una decisión empresarial que vas a brindar ese servicio con ese tipo de maquinarias, con la tecnología y demás. Eh, Se ajusta mucho al capital que vos estés invirtiendo en cada actividad, digamos, y al tipo de servicio que vas a brindar. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, sigamos, si puede Listo, ser. chicos. Está bueno que haya intercambios. Bueno, acá nada nuevo. Nada nuevo acá. Si quieren como comentario de contexto, las empresas contratistas en general están con problemas de liquidez y de deuda. En promedio hay excepciones, pero hay problemas. Eh, bueno, vemos el capital de trabajo. Esto es una foto. La verdad de la milanesa está en el flujo de fondos. Eh, Vemos la deuda, cómo está estructurada. No lo puse acá, pero a ver, cuánto está en capital de trabajo, cuánto en inversión, cuánto en dólares, cuánto en peso, a qué tasa. Podemos agarrar la cantidad, por ejemplo, costo de capital de trabajo. Tomamos la cantidad de capital, todas las tasas de interés que se pagan, y bueno, en promedio ponderado del capital, la tasa es 33%. ¿Eh? Entonces, con esa tasa, ¿me apalanco o no me apalanco? Bueno, no tengo otra, tengo que funcionar. Aparecen todo ese tipo de cuestiones. Y después la solvencia y la rentabilidad. En las últimas gestiones se ve claramente cuando veo ROA y ROE, que el ROE, si bien puede ser uno positivo, el otro negativo, o los dos positivos, o los dos negativos, el ROE está por debajo del ROA. Eso significa que ya no tenemos el apalancamiento que había antes. El índice de ROE-ROA está por abajo de uno. Eso significa que si yo hubiera financiado 100% todos mis pasivos con capital propio, hubiera tenido más rentabilidad. Distinto a lo que pasaba antes. Eso nosotros lo vemos casi como un común denominador de las firmas. Bien, continúo. Acá, bueno, esto se está construyendo, es un ejemplo, flujo de fondos, para mejorar acá un poco la estructura, pero muy fidedigno los números en este caso. Eh, Veo cómo me va cada mes, ingreso, egreso. Esto se puede separar, más técnico, más prolijo, hay formas. Y veo el acumulado. ¿Qué me interesa? ¿Cuáles son los meses más complicados? ¿Cuáles los meses que me puede sobrar, que tengo exceso de liquidez? ¿Cómo voy a trabajar esa política de inversiones de acuerdo al flujo? ¿Cuánta presión? ¿Voy a estar apalancado? ¿No voy a estar apalancado? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Aparecen varias preguntas eh, económicas y financieras. Y vemos la dinámica.
para adelante. Entonces, yo vi el patrimonial al inicio y al cierre, las dos películas, traté de explicar la variación patrimonial en la gestión y ver por dónde se origina Es es internet. eh, ¿me escuchan bien ahí? Se cortó un poquito. Cortó un poquito, Jorge. Bueno, Ahora eh, escuchamos bien, ¿eh? ok. Nada, cerraba el tema de reunión de empresa, veíamos los dos patrimoniales, veíamos la gestión, explicábamos la variación patrimonial eh, y veíamos la pata de precio, de costo y de nivel de actividad. Y después terminamos para adelante con el flujo de fondos. Perdón, y sumo algo ahí a la parte de flujo de fondos, que es algo que también crea, digamos, trabaja bastante esto de cuando vos ves el flujo de fondo también empezás a entender la importancia de todos los actores. Por ejemplo, en el flujo de fondo, cuando vos te encontrás con que tenés baches, tenés que trabajar mucho o la gestión con tus proveedores, empezar a ver cuáles son también las fuerzas externas que, digamos, modifican o impactan en tu negocio. Eh, el vínculo con los proveedores que te puedan financiar los meses donde no vas a tener, sobre todo, digamos, pensando en los negocios hoy en este cambio de paradigma, porque antes todo esto digamos, lo arreglábamos yendo al banco y pidiendo un crédito que después encima nos iba a generar una ganancia porque la tasa iba a quedar, digamos, en negativo. Hoy en día que ir al banco, pedir un crédito tiene un costo, hay que tener una muy buena gestión de todo, digamos, cómo vamos a utilizar y cómo vamos a los meses que nos va a faltar plata, cómo vamos a poder gestionar esos baches. Lo mismo que decía Jorge, si yo, por ejemplo, tengo que salir a trabajar y tengo que poner plata, digamos, eso tiene un costo financiero. ¿Por qué? Porque si yo parto de la base que digo, yo esa plata la dejaría, por ejemplo, en un fondo, el más, digamos, simple, que me paga un 18% anual o un 19% anual, en sí mi empresa está teniendo, digamos, una pérdida. Aunque no lo queramos analizar, la realidad es que hay que pensarlas a todas esas cosas. Por eso la importancia de empezar a elaborar digamos, y a trabajar profundamente en los flujos de fondo. Eh, en relación a lo que dice Jenny, ya nos metemos en las comparativas. Eh, como comentario, nosotros ni bien cambió el gobierno, eh, tuvimos una charla de uno de los miembros muy, muy interesante. Es decir, cambió el modelo, pero realmente cambió el modelo. Hablamos de las cuestiones de cómo se daba vuelta la tasa, de negativa a positiva, qué implicaba, las presiones de deuda, un montón de cuestiones y realmente, porque en realidad se vuelve todo más normal, tengo que ver, digamos, en la rentabilidad de mi negocio, no sacar un crédito porque la tasa es negativa. ¿Se entiende? Estas son cuestiones... eh, no le tengo que tener miedo a la tasa positiva, siempre y cuando me apalanque, ¿no? Entonces, estas son las cosas y para eso tengo que hacer gestión. O sea, si no tengo la gestión, no puedo tener algunos indicios, entender. Hay veces que nosotros confirmamos cosas que ya las tiene el empresario en la cabeza, pero hay veces que no. Entonces, bueno. Pasamos a las comparadas. ¿Alguna consulta? Vamos, vamos, Jorge. Vamos, Bien. vamos. Bueno, la podemos dividir las comparativas de vuelta. No tenemos mucha experiencia en comparativas nosotros, pero esto es lo que hemos podido avanzar. Hacemos comparativa de empresa y comparativa de actividades. Las dividimos así. De empresa, bueno, acá hay varias. Directamente voy para no perder tiempo. De empresas vemos lo mismo, o sea, de las 10 empresas vemos cómo están en su concentración de clientes, vemos que la mitad está diversificada y hay otras que están más concentradas. ¿Qué pasó con la dinámica de los clientes? Acá está la estructura, la cantidad de servicios ofrecidos, bueno, vemos un poco ese tema. Acá podría estar también, nada, porcentaje de dinero no cobrado, bueno, un montón de cuestiones. Los plazos de cobro. Acá está la consulta que
que habían hecho, voy a leerlo un poco el gráfico porque es la misma lógica para todos. En promedio, la facturación es de $1 millón acá. Entonces tenemos empresas que están por abajo o por arriba del promedio. No sé si es tan importante eso, pero bueno. Lo que sí podemos ver acá, qué porcentaje es de facturación interna, es decir, contratistas que son agricultores. Y acá podemos ver que en promedio el 92% es a tercero y el 8% es facturación interna. Misma lógica la puedo aplicar al capital. El promedio es un capital de $2,5 millones. De esos $2,5 millones, el 90% está en el activo no corriente y prácticamente todo, a diferencia de un productor que está en tierra, acá lo tenemos en máquinas y equipos. O sea, comparativa más descriptiva. Lo mismo en los costos. Fíjense en la incidencia de las depreciaciones. En promedio un 24%. Hay empresas que tienen más, hay empresas que tienen menos. Si soy más cosechero, más intensivo en capital, voy a tener más depreciación si las máquinas son nuevas. Pero puedo tener una sembradora súper, como dice Jenny, muy cara de la última tecnología, que ahí sí me va a pegar la depreciación. O sea, 3/4 del costo es erogable, 1/4 del costo es no erogable. Y también podemos ver la naturaleza, por lo menos de las 10 empresas, más o menos es 60/40. 60 se mueve con el nivel de actividad, es variable, y 40 es fijo. Dejando de lado todos los costos ocultos y la estructura que demanda las empresas de contratista hoy, porque la verdad que la gestión de información y de equipo de trabajo y demás demanda una estructura que sin estructura no puedo atender ciertos clientes, ¿no? Dejando de lado eso, podemos ver que puedo entender el negocio desde, digamos, desde pocos rubros, un análisis más paretiano. Con pocas variables trato de entender gran parte del problema, ¿no? O en este caso de los costos. Tenemos combustible y lubricantes, amortizaciones. Imagínense, este análisis está con un combustible a 85 centavos de dólar. Eh, Combustible y lubricante, amortizaciones, repuesto y reparaciones, personal, lo que, digamos, ganan a porcentaje, y el personal, la estructura de las personas que están en las empresas, la administración, etcétera. Y ahí podemos explicar con esto prácticamente el 80% del costo. ¿Mm? Bueno, puedo hacer varios ratios acá comparativos de empresa. Veo el EBITDA por firma, el promedio del grupo y el resultado por producción, o también llamado resultado operativo. Resultado por producción dicen generalmente en el estado de resultado de CREA, lo dejamos así. Nosotros tenemos diferencia entre el EBITDA y el resultado por producción porque hay mucha depreciación en el medio. ¿Se entiende? Sí, hay una consulta. Jorge, el EBITDA, ahí sí tiene todas las unidades de negocio adentro de la empresa. Supongamos, la empresa tiene empresa maquinaria, tiene No, agricultura, es no, solo que de es de maquinaria. contratista. Ah, ok, Sí. listo. Hay una otra pregunta. Siempre es subjetivo eso, ¿eh? Porque aislar Sí, los costos costos. comunes a Sí, unidades de negocio siempre hay subjetividad. sí. Las rentabilidades de este tipo de empresas están muy asociadas a la cantidad de hectáreas que trabajan o al nivel de eficiencia que tienen. No sé si soy... Muy buena pregunta. Cada vez menos a la cantidad de hectáreas. Claramente lo vemos en esto que les comentaba, dejar de ver un poco la facturación y ver la utilidad. ¿Eh? Y lo veíamos, por ejemplo, en cosecha. Haces un carro de hectáreas en el norte y te conviene hacer menos en la provincia de Buenos Aires. En el caso que vimos, no significa que en el norte sea así. No quiero replicar algo a zonas, quiero ser claro con esto. Sí, sí, sí. Gracias, Bueno, Jorge. Podemos seguir. buenísimo. Bien, sigo. Bueno,
acá nos falta, impuestos nos falta profundizar, ¿eh? Porque hay impuestos que están metidos en otro lado, pero yo lo dejé a propósito para que vean, por si les sirve o si aporta, que puedo ver la presión, por supuesto, de los intereses sobre el resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones, evita, o la presión impositiva sobre el evita, ¿eh? Y hacer la comparativa. Entonces acá alguna empresa va a decir, bueno, vivo pagando impuestos, y bueno, y capaz que está acá. ¿Entiendes? O tiene el evita muy bajo, entonces la presión impositiva es más alta. Bueno, puede aportar. Acá tenemos los resultados por tenencia de las empresas que lo midieron. En este caso son 5, la mitad. Este año se midió mucho más el resultado por tenencia. Gestión anterior nos daba promedio 11% negativo. Este año yo me animo a decir que estamos cerca del 15. Entre el 12 y el 15, creo que cuando hagamos la comparativa en diciembre va a andar por ahí. Eh, y bueno, también podemos ver del EBITDA, de este resultado antes de intereses, impuestos y amortizaciones, cuánto queda de beneficio neto. ¿Mm? ¿Cuánto queda después de la zaranda final? ROE y ROA, lo mismo de la reunión de empresa. De vuelta, creo que cuando hagamos la comparativa este año va a haber más diferencia entre el ROA y el ROE. Va a haber más de un punto de diferencia, creo yo. Y también hacemos Dupont para ver, esto está aplicado, es un promedio de todo, que gran parte, es decir, ¿cuál es la causa que origina la rentabilidad? ¿El margen, la rotación o el apalancamiento? Bueno, el margen cada vez menos, respondiendo a la pregunta anterior, y sí puede aparecer la rotación y el apalancamiento. Guarda que cuando el margen se aproxima a cero o es negativo y yo tengo cada vez más rotación, pierdo cada vez más plata. Bien. Los ratios de deuda sobre activos sobre patrimonio. Estos ratios yo creo que en promedio van a subir este año. Hay más presión de deuda y este va a bajar, que es el de solvencia. ¿Mm? Y acá vemos la calidad. Comentario. Por supuesto que estos indicadores no hay que verlos de forma aislada. Vamos a un ejemplo. Calidad de deuda es el refresco, la mayoría lo entiende, pero pasivo corriente sobre el total de pasivo. ¿Cuánta deuda tengo en el corto respecto al total de la deuda? Estas dos empresas tienen una calidad de deuda alta, es decir, que gran parte lo tienen que afrontar el próximo ejercicio. Ahora, si yo analizo la deuda sobre su patrimonio, sobre su activo, es insignificante, o su deuda sobre ventas. Entonces, la verdad que la calidad de deuda no me dice mucho, porque la deuda no es importante. Entonces, siempre analizarlo, digamos, de una forma más sistémica, los ratios. Y bueno, y la liquidez. Pues se puede ver como una síntesis de la comparativa de empresas ante ir a actividades, cómo es la estructura del mercado. Por ejemplo, nosotros vemos que hay estratificado en 4 tipos de mercado, de estructuras de concentración, cuánto se factura promedio respecto al capital involucrado. O sea, si yo tomo este ratio, $1.000.000 y 2,6 de capital, en 2 años y medio prácticamente la facturación igual al stock de capital. Como 60 el peso de las amortizaciones, de un cuarto del costo, cuánto variable, cuánto fijo. Bueno, todo este tipo de análisis, no quiero hacerlo largo, lo vamos viendo. Y por último, no pusimos, por supuesto, todas las actividades, porque ¿cuál es la idea? La idea no es ver cómo le va el negocio de la siembra, es ver cómo analizamos la siembra. Jenny, ¿querés comentar algo? No, no, va genial. Sí. Bueno, si hay preguntas, cortamos. Hicimos este ejemplo solamente, o sea, en las comparativas. Comparamos empresas y ahora comparamos las actividades. Eh, Hicimos el ejemplo de siembra como para que se vea. De vuelta, misma lógica, mercado, nivel de actividad, ociosidad. O sea, comparamos las empresas que hacen siembra gruesa, cómo anduvieron con la ociosidad, cómo tuvieron los clientes, los costos, tarifa y hacemos una matriz al final.
y vemos esto que les comentaba, los coeficientes de variación. Entonces, tenemos, son 3, 4, 5, 6, 7 empresas. 7 empresas que hacen siembra de las 10. El 70% hace siembra gruesa. Tenemos empresas que tienen los clientes más concentrados versus otras que no. Esto también tiene un correlato en coordinación, en un montón de cosas, digamos, en términos de poder de negociación también. Y la ociosidad. Y también vemos la variación, si es un problema de que en general el servicio es ocioso o si es un tema de las empresas. Perdón, pues está muy sensible. Bueno, vemos el análisis de costos. Por ejemplo, acá tengo un peso del 21%. Fíjense que a nivel contratista da 24, 25. En siembra es menos, da 21. Y quizás que si agarro un productor que tiene una tecnología baja me va a dar menos. ¿Eh? Depende de los casos. Vemos las tarifas, muy poca diferencia de tarifas en siembra, distinto a lo de cosecha, el promedio nos da $52. Esto es viejo, es un dato viejo, de gestiones de hace un año y pico, no de gestiones actuales. Y por último, ya cerramos, eh, podemos ver en cada uno de los servicios, vamos a este ejemplo, fíjense, y creo que responde en parte a alguna de las preguntas que hubo. Veo acá, ¿cómo les va a las actividades? Bueno, en siembra gruesa, ninguno que tiene siembra gruesa pierde plata. Está por abajo del equilibrio. Ahora, si me voy a cosecha, fíjense, 0, 0 por debajo. 0 de 7 empresas. Ahora, si me voy a cosecha gruesa, la mitad de las empresas, 8 hacen cosecha gruesa, 4 pierden plata. El 50% está por debajo. Ahí respondí la diferencia entre siembra y cosecha con el caso nuestro. Nada más, no significa, no estoy replicando esto al sector. Y así con el resto de las actividades. Yo puedo hablar de pulverización, pero tenemos un solo caso. Ayer le comentaba a Pedro, un solo caso que tiene pulverizador, ¿eh? Que le va bien, pero es un caso solo. Así que bueno, esta era la idea, comentar un poco lo que hacemos con nuestros errores, con lo que vamos construyendo. Así que si hay alguna consulta más. Muchas gracias, Jorge. A ver, tenemos una pregunta más. Jorge, no me termina de quedar claro cómo definen la amortización. O sea, siendo que pesa, que es un cuarto de los costos, en base a qué, o sea, cómo hacen la cantidad de hectáreas o cantidad de años como para replicarlo nosotros como productores, digamos. Yo a mi maquinaria, ¿cuántas hectáreas debería hacer para amortizarla? ¿En base a qué hacen ese número? ¿Se escuchó, Jorge? Si no puedo repetir. Sí, creo que sí. Bueno, tenés tres variables, que en realidad es que en la depreciación, eh, em, tenés el valor de la maquinaria, el valor residual que tenga esa maquinaria y la vida útil. O sea, en el numerador nosotros arriba ponemos el valor a nuevo menos el valor residual, menos el residuo cuando lo vendemos, ¿no? Lo primero que tenés que tener en cuenta es cómo medirlo. O sea, la evaluación, qué valor le pones. Si el residual realmente es 30% o es 40%. Bueno, depende. Y después, abajo, en el denominador, tenés la vida útil. Y ahí es cuando aparece el criterio. Realmente, la vida útil, ¿es por uso o por tiempo? Y bueno, y ahí ahí es subjetivo, y ese punto en donde vos decís de acá se amortiza es costo variable y hasta acá es fijo, eh, es importante medirlo. Esto, cualquier persona que hace costos de maquinaria, este punto lo ve en algún momento, digamos. Lo que nosotros tratamos de ver es cuánto es la vida que puede tener en años, considerando el nivel tecnológico que querés tener.
como decía Jenny, y en uso. Entonces, si yo divido, imaginemos, hago cualquier cuenta, 15.000 hectáreas y 10 años, me dan 1.500 hectáreas por año. ¿Se entiende? Vida útil por uso sobre vida útil por obsolescencia por años, me da 1.500 hectáreas. Entonces, de 1.500 para arriba es variable, de 1.500 para abajo es fija. ¿Cuál es la sugerencia? Tratar de adecuarlo a la realidad del mercado y de la empresa. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, en nuestra empresa usamos ese criterio. Nosotros las máquinas consideramos que cada 15.000 hectáreas, digamos, hay que cambiarlas. Entonces sabemos que en 5 años hacemos aproximadamente 3.000 hectáreas por campaña y bueno, es nuestro, pero es nuestro modelo de negocio, como te decíamos hoy, o sea, las máquinas para mantenerlas en una determinada cantidad, digamos, para... También hay otro análisis que no lo hicimos y es empezar a pensar cuánto me va a empezar a gastar esa máquina si se me empiezan a romper cosas caras, ese tipo de análisis, porque para nosotros siendo contratistas eso es muy sensible. Entonces, si yo sé que tengo un motor con una determinada cantidad de horas, ¿me conviene más cambiarla a la máquina o seguir poniéndole plata encima? Bueno, distintas decisiones que vas tomando en el día a día que te ayudan a ver cuál es el criterio con el que vas a medir las cosas. Claro, pero ustedes tienen ya definido, por ejemplo, sembradora a los 6 años, cosechadora, o sea, ese número ustedes, en el CREA de ustedes, ¿tienen algún valor como para tomarnos todos de referencia? No está parametrizado a nivel general del grupo, digamos, si esa es la pregunta. Creo que Jorge coincidís conmigo, digamos, cada Sí. empresa lo aplica acorde digamos, a sus propias, digamos, formas de trabajar, por decirlo de alguna manera. También hay veces que, digamos, no sé, que por ejemplo el mercado o lo que esté pasando o la realidad económica del país, decir, bueno, tengo que aplazar un año el cambio de la máquina y yo la verdad que sé que ya este año la tengo que estar cambiando, ese tipo de cosas también, digamos, después te empiezan influyen. Pero a nivel grupal no lo hacemos, no tenemos un estándar, digamos, no es que las sembradoras con 20.000 hectáreas hay que cambiarlas o no lo tenemos parametrizado. Ah, ok, gracias. Ahí iba a hacer dos comentarios. Uno que cambia la lógica si sos productor y pones los equipos, es por supuesto que hay que costearlo independiente y todo, pero digo, el nivel de actividad probablemente en muchos casos es más bajo, distinto carreteo, distintas... Hay veces que puede ser con la misma intensidad, pero en promedio. Y después lo que iba a comentar es que lo correcto sería costear la hora. ¿Eh? Y después reexpresarlo en la hectárea, porque, por ejemplo, yo puedo cosechar o sembrar o cosecha un maíz de 10 toneladas versus un maíz de 5. Bueno, el costo por hora me refleja mucho mejor y después lo reexpreso. O pueden rendir lo mismo y estar todo encharcado y el costo cambia por hora si lo reexpreso en la hectárea. Bueno, eso como un comentario adicional. Sí. Tenemos otra pregunta, vamos. No sé si me escucha, pero y lo ato a la conversación previa con el concesionario, que estábamos hablando de por qué se cambian las máquinas hoy, y no es por uso ni por años, sino que es por el avance de la tecnología. Y eso está pasando, nosotros algunos le llamamos efecto celular, que compras el último hoy y el año que viene vale la mitad. Está pasando en los drones mucho. Y quiero saber si ellos en el criterio que utilizan, en el fijo, en la depreciación, en el costo fijo que están poniendo esa parte, están teniendo en cuenta eso. Porque va a ser muy importante al momento que quieras cambiar la máquina. Sí. Está buenísimo el comentario. En esos casos, lo que hay que hacer cada vez más, te puedo, he tenido reuniones ahí con expertos del tema de costos, charlando este tipo de cosas. Tenés que bajar la vida útil en años ahí y también Bajan el triangularlo con el nivel de actividad, porque no va a ser gratis que renueves más corto porque queda más obsoleto. Y nosotros lo comparábamos
por ejemplo, con una máquina cosechadora o sembradora de cultivos tradicionales, que el cambio tecnológico es mucho más fuerte, versus la cosecha de fruta, que la cosecha de fruta, el cambio tecnológico es muy bajo. Entonces, ahí los criterios son distintos. Gracias, Jorge. Una pregunta. Sí, por ahí para Zeni y para Jorge, me encantó cómo lo presentaron. Cuestiones más metodológicas como cómo organizan el plan de trabajo, si hay temas técnicos en las reuniones de las empresas, fuiste muy claro con los comparativos, qué tipo de análisis de gestión sobre el personal hacen y si tienen acuerdos de confidencialidad como grupo. Si querés, le respondo, Jorge. Dale, En vos, cuanto Jenny. a plan de trabajo, digamos, como dije yo, por ahí cuando empezamos, en el principio era decir, bueno, no, queremos hacer gestión, gestión. Después nos dimos cuenta, cuando empezamos a tener la gestión, digamos, ya trabajada, si bien hay muchísimas cosas, obvio, para mejorar, que también los problemas de nuestras empresas pasaban por otros lugares, por capital humano, por, digamos, también, digamos, definición de roles, digamos, definición de tareas, un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, este año que nos reunimos, nosotros nos reunimos una vez al año para hacer el plan de trabajo, digamos, como la mayoría de los grupos, y este año decidimos eso, no enfocarnos quizás ya tanto en las reuniones, si bien tienen la parte numérica y la parte operativa para que cada empresa se siente, conozca cómo está y demás y tenga la oportunidad, si no lo hace particularmente, digamos, de hacerlo, pero empezar a enfocar en otros problemas que quizás sí surgen en las empresas contratistas como esto que decías, digamos, de protocolización de actividades, de un montón de otras cosas que empezamos a tener inconvenientes. No me acuerdo la otra parte que te iba a decir. Eh, Ay, se me fue de la cabeza. ¿Te acordás que en el plan de trabajo de Suipacha íbamos Sí. contestando y hicimos Y un orden de... esto iba a decir, por ejemplo, particularmente las dos últimas reuniones, digamos, la anterior y la que vamos a tener ahora, no están tan enfocadas quizás en la gestión, sino están enfocadas más en problemáticas propias de la empresa, digamos, e intentar como grupo cómo poder ayudarlos o colaborar desde una mirada externa para esas problemáticas que enfrentan o que desafían a las empresas. Y en cuanto a, digamos, y esta era la otra parte que no me acordaba, lo de confidencialidad, no tenemos problema, digamos, con el tema de confidencialidad, sí es un reglamento, digamos, una normativa o algo en el que nos pusimos todos de acuerdo como grupo, que no hablamos de lo que son tarifas, digamos, no nos metemos de lleno demasiado en todo lo que son las discusiones por tarifa, más que nada de los servicios tradicionales como pueden ser siembra y cosecha por respetar, porque primero y principal el grupo no es solamente de siembra y cosecha, sino que hay otras empresas que hacen otro tipo de actividades y porque no nos parecía el ámbito como para tener ese tipo de discusiones. Sí podemos comentar, como hicimos esta vez, cómo trabaja el grupo y demás, pero no de lleno en la metodología de cómo cada empresa decide calcular el costo de su servicio. Bueno, estamos. Les agradecemos enormemente de parte de la mesa empresaria, no solo por este momento, sino por la previa, que desde el primer día una predisposición, la verdad que impresionante de parte de CREA Contratistas, así que agradecerles mil y mil veces y que sepan que cuentan con nosotros si en algún momento les podemos aportar algo. Y bueno, eso, muchas gracias y bueno, un fuerte aplauso para los liberamos a Jorge,